buenas tardes. Un saludo al capítulo, el agradecimiento al doctor Dairo por la invitación y un saludo especial a los semilleros. Como dice el maestro Parra Quijano, son la razón de todas las actividades que cumple el instituto, como este evento. Bueno, vamos a hablar ahora del proceso del trabajo. Ya se ha hablado durante el día del proceso civil, del proceso contencioso administrativo y del proceso penal. Corresponde al proceso laboral o proceso del trabajo. Vamos a desarrollar el tema a través de 4 puntos y de manera preliminar unas ideas previas con destino, pues, de manera especial a los estudiantes. Los temas son, primero, la situación que se vive en este momento. Tenemos un proceso, el proceso del trabajo, que se regula por 2 códigos. Un código principal especial, que es el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que por brevedad simplemente llamaremos Código Procesal del Trabajo. Ese código, recuerden, es del año 48. El código sustancial o material es el Código Sustantivo del Trabajo, que es del año 50. En el año 2001, el Código Procesal del Trabajo sufrió una modificación y se le adicionó en el nombre las palabras "y de la Seguridad Social", porque en la materia se manejan 2 especialidades, la materia del trabajo y la seguridad social, que ya es autónoma y ha desbordado el derecho del trabajo como tal. El segundo tema tiene que ver con la vigencia del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo frente al artículo 1 del Código General del Proceso. El tercer tema es cómo se aplica el Código General del Proceso en materia del trabajo y finalmente una pregunta, si es necesario un nuevo Código Procesal del Trabajo. Desde el Congreso Colombiano de Derecho Procesal se ha empezado a hablar de la necesidad de un nuevo código. Se hablaría en ese sentido de un Código Procesal Social. Parece ser que ese es el nombre que a nivel mundial empieza a dársele a la materia. Por ejemplo, en España no se habla de jurisdicción ordinaria, ni de jurisdicción laboral, ni de seguridad social, sino de jurisdicción social. Se habla de un juez social, se habla de un proceso social. Eso tiene unas cuestiones de contenido más allá que temas nominales. Y el tema del Congreso de este año en Cartagena en el área laboral va a ser ese, la necesidad, la conveniencia de un código procesal social. El sistema procesal colombiano está siendo reformado de manera integral. Empezó en materia penal, siguió con el proyecto de Código General del Proceso, que quería hacer eso, un código general, un código único, casi que tener un código penal y, como se dice en Iberoamérica, un código no penal. No se le ha encontrado un nombre que incluya lo civil, lo laboral, lo contencioso administrativo, y se le llama por exclusión un código no penal. Sin embargo, cuando empezó a trabajarse en el instituto, se dividieron los administrativistas y los laboralistas. Los administrativistas se excluyeron del proyecto y tramitaron y se expidió la ley 1437 de 2011, que es el famoso, entre comillas, CEPACA. Luego los laboralistas también se excluyeron y vino la ley 1149 de 2007. Entonces el Código General, como decía el doctor Juan Francisco, realmente no quedó o no se terminó como se pretendió un código general que regulara el proceso civil con todas las otras especialidades, más el tema laboral y el tema administrativo. ¿Cuáles son las ideas previas? Por favor, pasamos la diapositiva. La siguiente. Gracias. Para poder comprender mejor el tema, ya nosotros sabemos que el proceso, lo dijo Quiovenda y lo repite en todos los congresos el maestro Jairo Parra Quijano, el proceso es el instrumento con que cuenta el Estado para garantizar la efectividad del derecho sustancial. Y en nuestra materia, el derecho sustancial es sumamente importante. El trabajo y la seguridad social son derechos constitucionales. Si miramos el trabajo, lo encontramos desde la Constitución Política en el preámbulo. La Corte ha considerado que el trabajo incluido en el preámbulo es un valor constitucional. Si leemos el artículo 1, encontramos el trabajo como un principio en el que se funda el Estado colombiano. Y si leemos los artículos 25 y 53, encontramos el trabajo consagrado como un derecho fundamental. Pocas cosas en la vida de un Estado tienen esa triple calidad, un valor, un principio y un derecho fundamental. Y el trabajo lo es.
Aparte, la seguridad social, que está consagrada desde el punto de vista de la estructura de la Constitución como un derecho social, realmente, y a partir de una jurisprudencia de la Corte Constitucional, la sentencia T16 del año 2007, es considerada un derecho fundamental. Como saben, pues la Constitución clasifica los derechos en derechos fundamentales, derechos sociales, económicos y culturales, y los derechos e intereses colectivos. Eso es una tradición de clasificar los derechos por generaciones. Hoy se habla que en ese sentido vamos en una quinta generación de derechos. Por ejemplo, los derechos que derivan de las tecnologías, el derecho al olvido en Internet, en fin. Pero esa tendencia a clasificar los derechos también ha llevado a pensar que los de primera generación son más importantes que los de segunda y así sucesivamente. Lo de las generaciones ha sido un nombre más histórico, cómo fueron apareciendo esos derechos en los estados modernos. Pero hoy en día, y a raíz de una convención internacional, esa clasificación tiende a desaparecer. Por ejemplo, la Constitución ecuatoriana, cuando establece el catálogo de derechos, no sigue la clasificación de Colombia, sino optó por consagrar los derechos por orden alfabético. Entonces, los derechos que empiezan por la A están primeros y así sucesivamente. Y es una solución que encontraron para acabar precisamente con esa clasificación. Y aparte de la clasificación, la consecuencia es el instrumento que hace efectivo el derecho. Ya sabemos que para los fundamentales, la acción de tutela. Entonces tenemos que nuestros derechos sustanciales son dos, el derecho al trabajo y la seguridad social, derechos constitucionales fundamentales. Ahora, si el proceso es un instrumento para garantizar la efectividad del derecho sustancial, el proceso del trabajo debe tener unas particularidades muy especiales. Capelletti decía que el derecho procesal como instrumento debía adaptarse a la naturaleza del derecho sustancial. Lamentablemente, si uno revisa el panorama del proceso del trabajo colombiano, encuentra que hay total incoherencia entre el discurso constitucional y la realidad que se vive día a día. Si miramos un proceso que ha llegado a la Corte, ese proceso tiene una duración de cerca de 8 años. La primera instancia, como sabemos, tarda entre 6 y 8 meses, es relativamente rápida. La segunda instancia está tardando, al menos en Cúcuta, entre 2 y 3 años, porque la oralidad que debería aplicarse realmente no se ha entrado en ese sistema y lo que se hace es el CD, la transcripción, se pasa a papel para que el magistrado pueda leer. Entonces la oralidad en segunda instancia, y esa parece que es la experiencia en muchos tribunales del país. Pero el problema principal está en la casación. En la Corte el recurso está tardando cerca de 5 años, lo que es extremadamente demorado. Ya hay una solución afortunada. El año anterior, por ley, se crearon 4 salas de descongestión laboral. Se nombraron 12 magistrados, que acaba de hacerse eso hace un mes exactamente. Esos magistrados van a formar 4 salas de descongestión laboral, aparte de la sala de casación laboral, y en grupos de A3, en 4 salas, durante 8 años, van a evacuar cerca de 24.000 recursos de casación que hay represados. Para que tengan una idea, la Corte más o menos, con sus 7 magistrados, la sala laboral, demoraría unos 10 años evacuando esos recursos. Obviamente, cerrando las puertas de la Corte para que no ingrese ningún recurso, porque de lo contrario eso va a continuar. Entonces, ese es un grave problema que tenemos, ese es el panorama muy rápido en cuanto a la celeridad, en cuanto a la duración del proceso laboral. ¿Cómo decirle a un trabajador que ese derecho que pretende es constitucional cuando el proceso por el que debe reclamarlo va a durar cerca de 8 años? Hay una total incoherencia. Por eso, una de las consideraciones que vamos a plantear y que algunos ya han empezado a hablar en el país es una total revisión del sistema procesal laboral en Colombia, es decir, una revisión completa del código para llegar a una conclusión. Si es necesario, un nuevo código procesal del trabajo, adecuándolo a la nueva situación social. Eso entonces a manera de ideas previas. Pasemos por favor la siguiente. Ahora, se discute si el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo está vigente
frente al artículo 1 del Código General del Proceso. El código del año 48 es un código de escasos 156 artículos. En el momento en que se expidió, regía en el proceso civil el Código Judicial de 1931. Era un código de herencia española, exageradamente escrito, y ese código del 48 rompió el paradigma y fue un avance impresionante en el sistema procesal, diríamos, iberoamericano, ni siquiera colombiano. Se consagró la oralidad. Fue el primer código colombiano que consagró la oralidad. Lamentablemente esa oralidad fue nominal porque nunca se aplicó hasta la reforma del año 2007, desde el año 48 hasta 2007. Consagró el juez director del proceso, que es un principio del que mucho se habla hoy en día. Consagró la inmediación, la concentración, pero casi todo eso en el papel. Ahora, ¿qué ocurre? El artículo 145 establece que en el proceso del trabajo se aplica el Código Procesal del Trabajo, es la norma especial. Y si en ese código no está regulada de manera expresa la materia, el punto, se aplica por analogía el mismo código, es la segunda fase. Primera, el código expresamente. Segundo, la norma análoga del código. Y si tampoco se puede por ahí, la tercera es aplicar el Código Judicial reemplazado por el de Procedimiento Civil, hoy en día Código General del Proceso. Viene el Código General del Proceso, en la norma que ven, y establece que el código se aplica, aparte de los procesos civiles y demás, a otros asuntos de otras jurisdicciones y especialidades, como la especialidad laboral y la especialidad de seguridad social. Entonces, si uno mira las etapas, las fases de aplicación, encuentra una incompatibilidad. El Código Procesal del Trabajo establece que el general del proceso se aplicaría en tercer lugar. El Código General dice, si no hay norma expresa en materia del trabajo, se aplica el Código General del Proceso. La Corte Suprema de Justicia, aunque no lo ha hecho de manera expresa, sigue considerando que el artículo 145 está vigente. Ahora vamos a ver unos ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, cuando se resuelve nulidad, cuando se resuelve sobre el recurso de queja, que son temas que no están regulados en el proceso del trabajo, en el código, y por los que hay que acudir al Código General del Proceso. Pasemos, por favor, la siguiente. Esas son simplemente 3 providencias de este año sobre temas distintos en los que la Corte encuentra que no hay norma aplicable en el Código Procesal del Trabajo y se remite al artículo 1 del Código General para aplicarlo, materia de nulidad, recurso de queja y cosa juzgada. Incluso en otro auto, no en estos, llega la Corte a manifestar que el Código General se aplica porque así lo permite el artículo 145. De manera respetuosa se puede considerar, simplemente leyendo las 2 normas, que la norma vigente es el artículo 1 del Código General y que se derogó el código o la norma del artículo 145 vista. ¿Cuál es la posición de la doctrina? El profesor Botero Zuluaga, quien tiene un libro que es muy leído en la universidad y en los juzgados, un manual, pues establece que las 2 normas no son incompatibles, sino que sobreviven de manera simultánea. El profesor Vallejo Cabrera, quien también tiene otra obra importante en la materia, él sí dice que el artículo 1 derogó el artículo 145. Entonces, incluso en materia de doctrina, están divididos. Eso en cuanto a la aplicación. El otro tema es, ya más importante, ¿qué incidencias tiene el Código General en materia del proceso del trabajo? Esa mañana escuchábamos al doctor Villamil Portilla hablando de unas dificultades muy serias, unas vicisitudes que se presentan cuando el juez pretende aplicar el Código General del Proceso, el juez civil. Ahora imagínense la situación de un juez laboral cuyo código especial desde el año 48 ahora tiene que armonizarlo con un código nuevo que fue pensado desde un punto de vista civil, distinto a los principios que gobiernan el proceso del trabajo. Luego la dificultad es doble. Entonces, ¿qué partes del código se aplican en materia del proceso del trabajo? ¿Qué partes del Código General del Proceso? Vamos a ver algunas. Por ejemplo, en materia de excepciones previas, el Código Procesal del Trabajo no las establece. Luego se acude al Código General del Proceso.
En materia de nulidades ocurre lo mismo. En materia de términos se aplica el Código General del Proceso, con una excepción. El artículo 121 del Código General del Proceso, que regula la duración del proceso, el año en primera instancia y los 6 meses en segunda, no tiene aplicación en el proceso del trabajo, porque hay norma especial. Al menos desde la notificación del auto admisorio, el proceso laboral no puede durar más de 6 meses. Luego hay una norma especial, por lo tanto no es aplicable el artículo 121. En materia de incidentes, impedimentos y recusaciones, amparo de pobreza, interrupción y suspensión del proceso. Todas estas normas que son del Código General se aplican en materia de proceso del trabajo. Y empiezan a surgir unas situaciones que hacen las cosas un poco más difíciles, especialmente en materia de notificaciones. El artículo 41 del Código Procesal del Trabajo regula, o mejor, enuncia, indica cuáles son las notificaciones en materia del proceso del trabajo. No menciona de manera expresa la notificación por aviso. Y ahí viene un tema interesante. ¿Cómo se notifica el auto admisorio de la demanda en el proceso del trabajo? Se hace la citación, que era la del artículo anterior 315 del Código de Procedimiento Civil, hoy artículo 291 del Código General del Proceso, y si la persona, en este caso generalmente el demandado, es el empleador. Si no acude al juzgado a recibir la notificación personal, si fuese un proceso civil, se le envía el aviso y al día siguiente de recibirlo se entiende notificada la providencia. En el proceso del trabajo no. El aviso sigue siendo un segundo llamado y si la persona lo recibe o impide recibirlo, se le premia designándole curador ad litem para que lo represente y haciéndole el emplazamiento, lo que parece un contrasentido. Nosotros sabemos desde segundo año, desde la teoría general del proceso, que el emplazamiento se ordena para la parte cuya dirección donde pueda ser ubicado se desconoce. Luego se hace el emplazamiento, pero no cuando el empleador de manera consciente rechaza o impide que se le entregue el aviso y la misma empresa de servicio postal lo certifica. ¿De dónde viene aproximadamente el problema? Si nos vamos hacia atrás, en el año 89, con la reforma al Código de Procedimiento Civil, el aviso era un segundo llamado, es decir, se le decía a la persona, debe comparecer para recibir notificación. Luego, en el año 2001, se modificó el artículo 29 del Código Procesal del Trabajo, que es norma que según la Corte está vigente. ¿Qué hace esa norma? Remite al artículo 320 del Código de Procedimiento Civil con la modificación de la reforma del 89. Luego viene la Ley 794 de 2003 que modifica el artículo 320 y a partir de ese momento el aviso deja de ser segunda citación para convertirse en notificación autónoma. ¿Qué ha hecho la Corte? ¿Cómo lo ha interpretado? Que ese artículo 29 que remite al artículo 320 remite a la norma del año 89, o sea, a la derogada. Uno debería pensar que remite a la norma vigente, hoy en día la del Código General del Proceso, es decir, que si el empleador recibe el aviso, no necesita comparecer a recibir notificación porque el aviso ya es notificación. Lamentablemente, la Corte Suprema de Justicia sostiene que esa es la manera correcta de hacer la notificación. Se envía la citación, si la persona no comparece al juzgado, se le envía el aviso y si tampoco comparece, en lugar de tenerlo por notificado, se le designa curador ad litem con toda la demora y la pérdida de recursos que eso implica y se le hace el emplazamiento. Por supuesto que eso es una burla generalizada de los empleadores para entorpecer el proceso del trabajo. Y como la Corte tiene la tesis que los favorece, pues normalmente entran en ese juego. Cuestiones como estas, por ejemplo, en un eventual proyecto de código tendrían que revisarse. Y ese es uno de los problemas que se hubiese evitado con que el proceso del trabajo estuviese regulado en el Código General, como se pretendió desde el Instituto. Por supuesto, quienes se opusieron en el momento lo hicieron para salvaguardar los principios, las reglas específicas del derecho del trabajo. Claro que el proyecto del Instituto tenía un capítulo que dejaba a salvo esos principios y esas reglas. Entonces no se iba tampoco a perder la autonomía, que fue lo que se creyó en el momento en que esas personas pues decidieron retirarse del proyecto en el Instituto
y generar el proyecto que terminó en Ley 1149 de 2007. Ahí tenemos teníamos la providencia de la Corte, atrás por favor. Es una providencia relativamente reciente y que se aplica por los jueces hoy en día. Solo hay un autor, el profesor Obando Garrido, quien sostiene que la norma aplicable no es el artículo 29, sino el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, hoy 291 del Código General del Proceso. Otro tema que genera discusión es la prueba de oficio. Resulta que el Código del 48 en su momento fue un avance fenomenal frente al Código Judicial del año 31. Si uno lee la exposición de motivos que tenía ese código cuando se presentó el proyecto en el año 45 y no mira la fecha, pensaría que está leyendo la exposición de motivos del Código General del Proceso. Está Quiovenda en esas páginas, está la oralidad, el juez director del proceso, la concentración, la inmediación, la publicidad. Pero, ¿qué ocurrió? Se estableció la prueba de oficio como una novedad en el código y naturalmente en esa época, en el año 48, se le consagró, se le dio al juez laboral la facultad de decretar la prueba de oficio. Si leen el artículo 54 dirá, el juez del trabajo podrá decretar pruebas de oficio. ¿Qué ha ocurrido? Viene el Código del 70 y establece lo mismo. El juez civil tendrá la facultad de decretar pruebas de oficio. Coherente con el derecho comparado, con el derecho probatorio de última tendencia, la Corte Suprema de Justicia, a pesar de que el Código hablaba de facultad, entendió que era un deber. Una cosa es que un juez tenga la facultad, otra que tenga el deber. Si tiene un deber y lo incumple, se le puede exigir. Si tiene una facultad, no se le puede exigir. Pero la Corte Suprema, la Sala Civil, entendió y empezó a hablar de facultad-deber. ¿Qué pasó en materia laboral? Uno esperaría que la Corte hubiese seguido la línea, porque es la misma corporación al fin y al cabo, solo que dos salas divididas o separadas por la materia. Pero la sala laboral continuó con el discurso literal de que la prueba de oficio para el juez laboral no era un deber, sino una facultad. Viene el Código General del Proceso y acaba de una vez por todas el problema. Dice, es deber del juez decretar la prueba de oficio. Para los estudiantes que estén interesados en la evolución histórica, pueden leer al profesor Parra Quijano en el manual. Él hace toda la enunciación, toda la reseña de las sentencias de la Corte que fueron estudiando el punto. ¿Qué ocurre hoy en día? Tenemos dos códigos que regulan la prueba de oficio, pero tenemos norma especial en el Código Procesal del Trabajo, pero con la diferencia que la regula como facultad. Ya ha dicho la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral, que al juez laboral no se le puede exigir que decrete prueba de oficio, porque no es su deber, es su facultad. ¿Cuál fue el entendimiento que se le debió dar a esa norma? Que fue lo que hizo la Sala Civil desde el año 70. Cuando la norma dice el juez podrá, no es si el juez quiere, es si se dan las situaciones, si es necesario, puede hacer uso de la prueba de oficio. Lamentablemente, muchos jueces laborales han entendido es algo como, si yo quiero, decreto la prueba, si yo no quiero, no la decreto. Ese no es el sentido de la norma. Más aún, cuando el abogado le insinúa, le sugiere al juez que decrete la prueba, el juez inmediatamente rechaza la solicitud, como diciendo, solo es prueba de oficio si se me ocurre a mí. Nosotros en Cúcuta en la clase a los estudiantes, para que les quede la idea gráfica, les decimos, es como si estuviéramos en audiencia y entra un haz de luz por la ventana y el juez se ilumina. Dice, oh, debo decretar la prueba de oficio. Pero no se la pueden insinuar, no le pueden pasar, por ejemplo, un mensaje por WhatsApp, porque tiene que ser a él a quien se le ocurra. Entonces, un problema que tenemos es, el código avanza, el Código General del Proceso, pero no se puede aplicar porque hay norma especial. Ese es otro problema que se soluciona con un eventual Código Procesal Social. Esta es la motivación de una de las tantas sentencias y providencias de la Corte
Hay providencias más recientes, pero esa es una de las antiguas que se sigue citando. En esta misma providencia es que la Corte dice, por ser facultad, ni siquiera se le puede plantear al juez la posibilidad de que decrete la prueba de oficio. En un proceso laboral donde es más necesaria, donde no necesita ninguna explicación de por qué la prueba de oficio debe existir en el proceso del trabajo. Ni siquiera hoy en día se discute para el proceso civil, menos para un proceso laboral. Pasemos, por favor. Dentro del tema de la prueba está también la carga dinámica de la prueba. Hoy se habló del tema. Esa sí es una figura que no admite ninguna discusión en materia del proceso del trabajo, no está regulada, luego se aplica. Sin embargo, puede haber una opción incluso mejor que la carga dinámica. Resulta que en materia del trabajo, el empleador es generalmente quien dispone de los medios de prueba, de manera especial de los documentos. ¿Quién hace el contrato de trabajo? ¿Quién hace la suspensión? ¿Quién hace la terminación? ¿Quién hace la liquidación? ¿Quién hace las afiliaciones? Los memorandos. Normalmente el trabajador no tiene documentos de nada. Difícilmente le hacen entrega de copia del contrato, incluso la pide y muchas veces se le niegan. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, en el derecho comparado? ¿Qué ocurre en Perú y qué ocurre en México? Es la norma, porque la carga dinámica le deja esa facultad del juez distribuir la carga. Pero ¿qué pasa si el juez considera que no debe hacerlo? En esos dos países, Perú y México, es la ley la que le atribuye de manera específica al empleador qué hechos debe probar. No se trata tampoco de liberar al trabajador de toda la carga, pero solamente le incumbe probar unos hechos de los que habitualmente está en capacidad o en posibilidad de hacer, pero la gran mayoría de los hechos los prueba el empleador. Esa incluso es una mejor regulación del tema de la carga que la misma carga dinámica, pero se justifica por la naturaleza del proceso del trabajo, que es especial, en la que el trabajador requiere una protección distinta de la que normalmente se le brinda al justiciable en el proceso civil. Entonces, la carga dinámica es aplicable, pero en un eventual código pudiera pensarse en ir más allá, siguiendo el ejemplo del derecho comparado. En estos casos, el derecho comparado es fundamental porque es lo que permite ver si nuestro sistema está bien o está mal. Ahora más adelante vamos a ver otros ejemplos. Otra dificultad en la que quedamos mal parados nosotros es con el valor probatorio de las copias. Pero como todo, normalmente los avances han ocurrido primero en el proceso del trabajo y se llevan luego al proceso civil en el que se ha avanzado más. ¿Qué pasó en el año 2001? La ley 712 de 2001, que modificó el Código Procesal del Trabajo, adicionó una norma, el artículo 54A, que consagró que ciertas copias simples, tendrían valor probatorio. Hasta el momento, en materia civil, las copias tenían valor probatorio si eran autenticadas ante notario, por ejemplo, o ante el mismo funcionario judicial. Viene el Código Procesal del Trabajo y establece que ciertas copias, como por ejemplo resoluciones, certificaciones del Ministerio, certificaciones del DANE y los documentos emanados de las partes, no de terceros, esos quedaron excluidos, se presumen auténticos en copias simples. Pero el Código General del Proceso extiende esa presunción de autenticidad para todos los documentos, no importa que sean emanados de las partes o de terceros. Luego es una norma de mayor alcance, pero como en el proceso del trabajo hay norma especial, no se puede aplicar la del Código General del Proceso. Entonces, tratándose, por ejemplo, de documentos emanados de terceros para un proceso del trabajo, la copia simple, que sí tiene valor en el proceso civil, en el proceso del trabajo, no lo tiene, lo que es absurdo. Sigamos, por favor. Antes de tocar el tema, hay un medio de prueba nuevo, que es la declaración de parte, y vale la pena hacer una pequeña mención. Normalmente, las declaraciones que han sido de testigos y de las partes tienen valor probatorio. La de las partes si era o es confesión. Ya sabemos que la confesión es la aceptación de un hecho que me perjudica o que favorece a la parte contraria. Y el mérito probatorio, la eficacia probatoria que la doctrina le ha dado a la confesión es que la experiencia enseña que normalmente el ser humano no miente para perjudicarse.
Y la confesión es eso, es decir, algo que me perjudica. Luego, si alguien en un proceso acepta algo que le perjudica, normalmente está diciendo la verdad. Claro que en el proceso penal eso tiene un tratamiento más delicado por la misma naturaleza de este proceso. Pero ¿qué ocurre ahora? Así no se dé la confesión, la simple declaración de parte tendrá que ser valorada por el juez, algo que no ocurría antes del Código General del Proceso. ¿Qué se decía anteriormente? La parte, casi que entre comillas, le declara a su abogado cuando hace la demanda o hace la contestación. Es en ese momento donde le habla y el abogado habla por la parte. Pero venir a escuchar a la parte, a que hable todo lo que le favorece y darle valor probatorio a eso no tiene mayor sentido, porque obviamente cada quien habla en su beneficio. ¿Qué ocurrió? Normalmente, y ese es un mensaje para los semilleros, para los estudiantes, a nosotros nos forman es con los códigos, con las leyes, no nos forman con derecho comparado, con instituciones. Ese tema de la declaración de parte la ha explicado Capelletti, la ha explicado Hernando Davis Echandía desde los años 50 y 60 respectivamente. ¿Y cuál es el fundamento para que la declaración de parte sea aceptada como medio de prueba? Y es que, ¿quién mejor que las partes conocen los hechos y pueden informar al juez de los mismos, más que los abogados? Entonces, esa ha sido una de las razones por las que el Código, siguiendo la tesis de Davis Echandía y de Capelletti, incluyó la declaración de parte como un medio de prueba. Entonces, hoy en día es posible decirle al juez, si soy el apoderado del trabajador, que escuche a ese trabajador. Y si no confiesa, todo lo que él aclare, todo lo que él explique, tendrá que ser valorado por el juez y no puede ser excluido con el pretexto de que no hubo confesión. Entonces, en ese sentido, es importante que tengan presente y que soliciten la declaración de su propia parte como un medio de prueba. Y el juez tendrá que escucharlo y finalmente valorar. Ahora, en cuanto a los recursos, lástima que no está el doctor Villamil Portilla porque él es intelectualmente el autor de esto. Resulta que el parágrafo del artículo 318 del Código General del Proceso establece una regla muy conveniente y muy a tono con la tutela judicial efectiva que pregona el Código. Si uno presenta un recurso, pero se equivoca en el nombre, antes se rechazaba. Por ejemplo, el recurso de queja que es tan formal. Los abogados, muchos se equivocaban y presentaban el recurso de queja con el nombre presento recurso de queja. ¿Qué decía el Código de Procedimiento Civil? ¿Cómo se presentaba el recurso? Manifestando, presento recurso de reposición y en subsidio solicito que se expidan las copias. No era como presentar el de reposición y apelación en el que se decía presento recurso de reposición de apelación. La queja tenía esa formalidad. Pues fueron muchos los casos en los que se presentaba la queja así, presento recurso de queja. ¿Qué hacían los jueces? No le daban trámite, porque no era la forma de solicitarlo. ¿Qué hace el parágrafo del artículo 318? Le dice al juez, si el recurso se presentó oportunamente, debe darle el trámite que le corresponda. Claro, ejemplo, estamos en la audiencia, el juez dicta la sentencia y el apoderado se levanta y dice, presento recurso de reposición. Ya sabemos que contra la sentencia no procede este recurso. El juez debe darle el trámite que le corresponde. Si es procedente el de apelación porque es de doble instancia, pues tendrá que hacerlo. ¿De dónde viene eso? De dos autos de la Corte, uno de 2009 y otro de 2010, de ponencia del doctor Villamil Portilla. Y en la Corte eso se llamó el indubio pro recurso, es decir, algo parecido al indubio pro reo, al indubio pro operario. Normalmente la duda tiende a resolverse a favor, en este caso, de quien presenta el recurso. Al fin y al cabo, lo importante es que manifestó la inconformidad y que lo hizo oportunamente. Otra cosa es que tal vez se equivocó en el nombre del recurso, pero eso no tiene por qué privarlo de la inconformidad que tiene con la providencia que ataca. Pero eso es en materia civil. ¿Qué ocurre en materia del proceso del trabajo? Vamos a ver, por favor, pasemos una providencia de la Corte reciente en la que lamentablemente el apoderado, la abogada, se equivoca al presentar el recurso. Debía presentar el recurso de súplica, pero interpuso el de queja. Tal vez los confundió. Y la Corte simplemente no le da el trámite. Si hubiesen leído el parágrafo del artículo 318, le hubiesen dado el trámite.
Darle trámite no significa que le van a dar la razón, por supuesto, pero al menos se va a decidir. Entonces, miren cómo este es otro ejemplo en materia del recurso que permite concluir que hay una incompatibilidad, o en este caso más que de la misma norma, es de la aplicación que la Corte Suprema de Justicia hace del tema. Esta norma seguramente no ha tenido mayor aplicación y tal vez con el tiempo la Corte corrija y aplique el parágrafo del artículo 318 cuando se dé esta circunstancia. Pasamos, por favor. Ahora, si se decidiera optar por considerar un nuevo Código Procesal del Trabajo, así como se hizo con el Código General del Proceso, son muchos los temas que se pueden plantear para revisarlos. Lamentablemente nosotros creemos que tenemos un sistema laboral de avanzada. Lamentablemente no es así. Si nos comparamos con la gran mayoría de países de Iberoamérica, estamos muy atrasados frente a España, frente a Perú, por ejemplo, Venezuela, al menos en teoría, que la realidad es otra. Y soy testigo de eso. Venezuela tiene uno de los mejores sistemas procesales laborales del mundo, elogiado desde Alemania, pero en la práctica, pues no funciona. Es otra cuestión. ¿Qué temas se pudieran trabajar en un eventual Código Procesal Social? Empecemos por la prescripción. Si uno estudia el derecho comparado, encuentra que estamos muy, pero muy mal. Pero en la universidad nos han enseñado que la prescripción en materia laboral es de 3 años y punto. Y eso lo aceptamos como cierto. De hecho, hoy parte de un ejemplo que planteaba el magistrado era el de la prescripción y parte de su ponencia se centraba en lo que, llamémoslo, aunque él no estaría de acuerdo, el cambio de jurisprudencia. La posición del Consejo de Estado de considerar que si se aplicaba el principio de primacía de la realidad, la sentencia era constitutiva. Y si la sentencia es constitutiva, el nuevo derecho nace con la sentencia y no puede prescribir algo que no existe. Luego el término se cuenta o se contaba desde la sentencia. Ahora la tesis cambió y volvió al estado anterior, que es la tesis que siempre ha tenido la Corte Suprema de Justicia. Esa tesis es del Consejo de Estado. ¿Qué ocurre con la prescripción? Recuerden los estudiantes que el trabajador cuenta con 3 años para reclamar el derecho. Lo que tal vez no tenemos muy claro y no nos explican muy bien es que cada derecho se va haciendo exigible dentro de la vigencia de la relación laboral. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo para que nos quede claro. Imaginemos que la señora del servicio doméstico empezó a trabajar en el año 2000 y terminó la relación laboral el 31 de diciembre del año 2015. En Colombia, esa señora que, por ejemplo, le daban ni siquiera el equivalente a la mitad del mínimo, que no la afiliaban a la seguridad social, que no le pagaban prestaciones sociales, tendría que en Colombia reclamar el salario de enero del año 2000 a partir del 1 de febrero de ese año 2000, porque el salario se hace exigible a partir del día siguiente en que vence el periodo de pago. Entonces, me debían pagar el 30 de enero, el 1 de febrero empiezan a correr los 3 años para reclamar. La prima de servicio me la deben pagar el 30 de junio, significa que el 1 de julio empiezan a correr los 3 años y así sucesivamente. ¿Cuál es el problema? Ningún trabajador demanda a su empleador estando vigente el contrato. ¿Por qué? Ya ustedes saben la respuesta. La naturaleza humana es compleja. Ese mismo caso, ¿cómo se resuelve? Bueno, si la señora demanda, ¿qué puede reclamar? Los últimos 3 años. Todo lo demás está prescrito, salvo algún tema pensional porque la pensión no prescribe. Pero la regla general es que salarios y prestaciones sociales están prescritos. Tengan presente que la prescripción sanciona la inactividad, el descuido, ¿por qué reclama tarde? Acá no ocurre eso. ¿Cómo sería en Venezuela? El término de prescripción en casi todos los países de Iberoamérica, Venezuela, Ecuador, Chile, España, Perú, Uruguay, Costa Rica, casi todos, el término se cuenta después de que termina la relación laboral. Y en Venezuela tiene 10 años para reclamar. Claro, también parece excesivo,
En Perú es 1 año. Uno diría que con 1 año es suficiente, pero que sea después de que el contrato de trabajo termine, porque como afirma la doctrina, solo cuando el contrato termina es que el trabajador es libre. Lamentablemente, la naturaleza de la relación laboral es muy compleja. Entonces, miren la diferencia de nuestro sistema. Nosotros presentamos una demanda ante la Corte Constitucional para que la expresión del artículo 151 del Código Procesal que regula la prescripción y del 489 del Código Sustantivo del Trabajo que también la regula, fuera declarada inexequible. Un profesor uruguayo, Barbagelata, lo dice de una manera muy sabia. Él dice, la prescripción para el caso de Colombia, aunque no lo dice para Colombia, pero es aplicable para el caso colombiano, sanciona el temor del trabajador y premia al empleador incumplido, porque el empleador se beneficia de la prescripción en ese caso. Entonces, este es un tema que vale la pena revisar. La norma se demandó, igual que se hizo en Costa Rica, pero lamentablemente la Corte Constitucional consideró que no había ningún temor, que eso era una cuestión mental del accionante, de que los trabajadores sienten miedo de ser despedidos si demandan estando vigente la relación laboral. Y la norma fue declarada exequible. Se solicitó la nulidad, porque se hizo un juego en la Corte con la expresión demandada de que carecía de sentido y se interpretó que se demandaba la norma. La prescripción es sana, hasta en materia laboral, da seguridad jurídica. Si no, yo puedo ir a demandar a cualquier empresa en la que ha trabajado mi abuelo hace 50 años. No hay testigos, no hay documentos, me tienen que pagar. Así de sencillo. La prescripción da seguridad jurídica incluso en materia laboral. El problema es desde cuándo se cuenta el término, cuándo empieza a correr. Entonces se solicitó la nulidad y se le dijo al magistrado, pues imagínese entonces si es temor en la mente del accionante que su señora del servicio lo demanda y usted no le termina el contrato, la señora le sirve el desayuno y le dice, doctor, hoy tenemos audiencia, ¿será que nos vamos juntos al juzgado? Naturalmente negaron la nulidad. Eso quedó ahí, lamentablemente, según la Corte, eso es ajustado a la Constitución política. Y aquí hay que decirlo de manera clara. En el derecho laboral, que es un derecho ideológico, sin que signifique que uno es de izquierda o de derecha, normalmente hay 2 intereses muy grandes, los intereses del empleador y los intereses de la clase trabajadora. Y los abogados suelen dividirse. Yo afortunadamente me considero que lo hago desde un punto de vista académico y no trato de matricularme ni en uno u otro grupo. Pero normalmente las altas cortes, miren las hojas de vida de los magistrados, de dónde provienen en su experiencia muchos asesores de los grandes gremios. Entonces eso tiene un fondo muy económico más allá que constitucional incluso. Otro tema es el indubio prooperario en la valoración de la prueba. Esto acá es totalmente desconocido. Es el derecho comparado quien nos ofrece una visión distinta del tema. Nosotros conocemos el indubio prooperario como la aplicación del beneficio de la duda en la interpretación de la norma, y así lo dice la Constitución política. Pero ¿por qué no aplicarle el beneficio de la duda al trabajador cuando el juez valora la prueba y tiene dudas si el trabajador tiene el derecho o no? Pues nos dirían, la carga de la prueba impone absolver al demandado, la regla de juicio. Recuerden, si el trabajador invoca los hechos y no cumple con la carga de la prueba, la regla de juicio es absolver a la contraparte, en este caso al empleador. Y eso en el proceso civil es sano, pero la carga se fundamenta en el principio de igualdad. El principio de igualdad no existe en el proceso del trabajo. Luego, ¿por qué aplicar una institución que se fundamenta en el principio de igualdad en un proceso en el que la igualdad no tiene nada que ver? Entonces, hay 2 países que son Argentina y Venezuela, en los que cuando el juez valora la prueba y tiene duda, la duda la resuelve a favor del trabajador. Todos los demás países, incluido Colombia, esa duda se resuelve a favor del empleador. En Argentina la historia es muy curiosa. El código de Argentina, equivalente a nuestro código, se llama Ley de Contrato de Trabajo, es del año 74.
Cuando vino la dictadura militar, uno de los ministros de Economía, que era un gran empresario, hizo derogar, porque la ley de contrato de trabajo establecía esto, el indubio pro operario en la valoración de la prueba. Fue el primer país que lo consagró en el mundo. El ministro, como era empresario, hizo derogar esa parte para, obviamente, favorecerse en sus negocios personales. Terminó la dictadura, pero a los argentinos se les olvidó recobrar la vigencia de la norma, solo hasta el año 2006. Cuando se expide la nueva ley, un columnista, un abogado laboralista de los gremios, dice, lo que faltaba, ahora entonces todos los procesos tendrán que resolverse a favor de los trabajadores. Entonces uno voltea las cosas y diría, entonces todos los procesos tienen que resolverse a favor de los empleadores. Absurdo. Ese es otro tema que vale la pena llegar a considerar. Otro punto muy importante es el del procedimiento monitorio. Nosotros sabemos la importancia que tiene en materia civil, lo hemos escuchado en los congresos, incluso hemos visto el concurso de semilleros. ¿Qué se sostiene por la gran mayoría? Que el procedimiento monitorio, como está regulado en el Código General del Proceso, no es aplicable en materia civil. No porque no convenga, sino porque la regulación es muy estrecha, no le queda al proceso del trabajo. Ejemplo, en materia del proceso civil solo se pueden exigir obligaciones que consten o que correspondan a sumas de dinero. En materia laboral tenemos derechos que son en especie, o sea que el salario en dinero se podría, pero en especie no. La dotación no sería susceptible de reclamarse a través del procedimiento monitorio. Peor aún, tienen que ser obligaciones de naturaleza contractual. Sabemos que en materia laboral casi todas las obligaciones tienen orígenes legal. Si uno lo mira en sentido estricto, el salario viene de la ley, no necesariamente del contrato, las prestaciones sociales. La ley protectora dice qué se paga, cuándo se paga y cómo se paga. O sea que ni siquiera llevándolo al extremo, el salario pudiera exigirse a través del monitorio como está configurado en el proceso civil. La cuantía está limitada a la mínima. ¿Será que le decimos a la secretaria que devenga el mínimo, que ella sí puede acceder al monitorio, pero que el gerente despedido que tenía un salario integral no? Entonces, en el proceso del trabajo, la invitación que se ha hecho es a que el monitorio se tome en cuenta, se tome la experiencia civil, pero que se regule, que se adecúe a la naturaleza del derecho del trabajo y de la misma seguridad social. Otro punto es el del contrato de trabajo como título ejecutivo. Resulta que en materia civil, o comercial mejor, con un contrato de arrendamiento de un local comercial o también civil, se puede exigir el pago del canon, pero en materia laboral no. El trabajador no puede presentar su contrato y exigir el pago del salario y las prestaciones sociales, tiene que tramitar el ordinario y si va a la corte son 8 años, luego de los 8 años debe iniciar el ejecutivo para cobrar. Y mientras tanto, entonces miren el desfase que hay en el sistema procesal. La medida cautelar nominada. Este tema uno lo diría, si se aplicara como está en el Código General del Proceso, ni siquiera sería necesario pensar en una reforma, porque es una institución maravillosa, pero que lamentablemente no se está aplicando, porque la Corte tiene una tesis que vamos a intentar acá dar unos elementos para reconsiderar si esa posición de la Corte está debidamente fundamentada o no. La medida cautelar puede ser nominada o innominada, ya sabemos. Nominada, el embargo, el secuestro, tiene regulación, es típica. La innominada es la que no está regulada, pero la ley le da al juez la facultad para que él decrete la que considere necesaria. Muy rápido, por temas de tiempo, vamos a recordar, doctor Dairo, el ejemplo de Calamandrei que el maestro Parra Quijano nos ha explicado en algún congreso, por si algún estudiante no lo ha escuchado. Es la mejor justificación, y la dio Calamandrei, de por qué un juez debe tener el poder cautelar genérico, es decir, la facultad de decretar medidas cautelares. Dice Calamandrei que por allá en los años 20 en París, el dueño de un establecimiento nocturno, un bar, contrató a un pintor para que le hiciera un mural para llamar la clientela. Y al pintor se le hizo curioso hacer el mural de ninfas y sátiros, de las figurillas de la mitología griega que representan el apetito sexual. Y no bastándole con eso, le pareció más gracioso representar en las ninfas y en los sátiros personas reconocibles de la sociedad francesa de la época. Entonces, en una de esas pasa una señora muy moralista, imagínense los años 20, y se identifica en el cuerpo de una ninfa ligera de ropa.
Entonces presenta la demanda y dice Calamandrei, ¿qué esperaría ella? Que el juez en la sentencia, después de 2 años o más, le ordene al dueño del negocio que borre o tape el rostro para que no se le afecte el nombre, cuando todo París la ha visto. Entonces, ¿qué se le pidió al juez en ese caso? Que mientras durara el proceso se tapara el rostro y de esa forma se le garantizaba el derecho, independientemente de la sentencia. Si el juez consideraba que no era ella, que se destape. Si es ella, que se borre y no se le afectó porque siempre estuvo cubierto. Dice Calamandrei, es el mejor ejemplo, más allá de cualquier fundamento dogmático teórico, para justificar por qué un juez debe tener ese poder de decretar las medidas que él considere. Imagínense el Código General diciendo, si tu cara aparece reflejada en una ninfa o en un sátiro, podrás pedirle al juez que la tape. Ridículo, el juez, ni el legislador, perdón, tiene ese poder de vislumbrar todas las situaciones. Entonces, ese es el argumento. Pues el Código General trae las medidas cautelares tomando la experiencia del derecho comparado, porque esto es nuevo en materia del proceso civil colombiano, no es nuevo en el mundo. Estamos muy atrasados. La obra de Calamandrei es del año 36, sobre providencias cautelares. Y nosotros hasta ahora, en el Código de 2012, las consagramos. Por supuesto, hay que aplaudir al instituto que la llevó al Código y al fin las tenemos. Pues, ¿qué decimos? Esas medidas cautelares son aplicables en materia del trabajo y uno diría, qué maravilla que la trabajadora embarazada que ha sido despedida, y olvidemos por un momento la procedencia de la tutela para obtener el reintegro. Si no le procede la tutela, porque aún teniendo el derecho muchos jueces la niegan, la protección, esta mujer embarazada tendrá que iniciar el ordinario, el niño va a nacer, el bebé, casi que va a llegar a la primera comunión y el caso todavía está en la corte. ¿Qué le permite la medida cautelar al juez? Ordenar desde la misma admisión de la demanda que la reintegren para garantizarle el derecho. Otra medida, que se le pague las cotizaciones de seguridad social mientras dura el proceso para que tenga la cobertura. Otra, que por ejemplo se le pague el salario y las prestaciones sociales. En Perú hay una medida cautelar, aunque allá es nominada, que consiste en que el trabajador que tiene fuero sindical, si es despedido, en Colombia tiene que demandar y solo en la sentencia se ordena el reintegro. En Perú hay una medida de restitución desde el mismo auto admisorio de la demanda. Entonces eso se puede aplicar. Incluso la medida no solamente se aplica para el trabajador, aunque usualmente tiende a favorecerlo a él, también puede ser en beneficio del empleador. En el Congreso colombiano planteamos un caso que ocurrió real en Panamá. El cajero del banco estaba hurtando, todos los días se llevaba algo, pero tenía fuero sindical. Entonces, no se le podía despedir ni trasladar por el fuero, pero si seguía mientras durara el proceso, al final se iba a hacer socio del banco, con todo lo que iba a hurtar. El banco lo demandó y le pidió al juez que ordenara la suspensión y que autorizara moverlo del sitio del trabajo. Y el juzgado laboral de Panamá accedió a la medida cautelar. Entonces miren cómo la medida no necesariamente favorece al trabajador, sino también eventualmente puede llegar a favorecer al empleador. Ahora, ¿cuál es el punto? Esto que parece tan bueno, la Corte Suprema de Justicia considera que no es aplicable en el proceso laboral. Y no lo hace porque la Corte no quiera proteger a los trabajadores, sino porque interpreta una norma que considera tiene regulación en el proceso del trabajo. Recuerden la regla, si el punto está regulado en el Código Procesal del Trabajo, no se aplica el Código General del Proceso. La pregunta es, ¿la medida cautelar innominada está regulada en el proceso del trabajo? La respuesta es no, pero para la Corte sí está regulada. ¿Qué hay en el artículo 85A del Código Procesal del Trabajo? Una caución que es distinta de una medida cautelar. ¿En qué consiste la caución rápidamente? El empleador que está ejecutando, por ejemplo, actos de insolvencia, el juez le puede imponer que garantice a través de una caución el resultado del proceso, entre el 30 y el 50%, y mientras no la constituya, pues no será oído en el proceso. Algo parecido en el proceso de restitución del inmueble cuando no se pagan los cánones, no se le escuchará. ¿Cuál es el problema? Dice la Corte, como existe una caución, no es aplicable la medida cautelar innominada del artículo 590 del Código General del Proceso.
¿Qué puede uno plantear a los jueces para que consideren esa posición de la Corte? Porque aplican, obviamente, el criterio de la Corte, el criterio jurisprudencial. Primero, una cosa es la caución, otra cosa es la medida cautelar innominada. La caución puede ser una especie de medida cautelar. La medida cautelar es más amplia. La caución solamente es procedente en procedimientos ordinarios. La medida cautelar procede para cualquier tipo de proceso declarativo, ejemplo, en el acoso laboral, en el fuero sindical, pero la caución no procede para estos. ¿Cuál es el tema entonces? Que caución es distinta de medida cautelar, pero el argumento tal vez más contundente es que lo que el Código regula, el general del proceso, es la medida innominada. Si consideramos que la caución es medida cautelar, sería nominada, porque tiene regulación específica propia. Luego, eso no impediría aplicar la medida cautelar innominada del Código General del Proceso. Son temas, hay otros, hay incoherencias en el Código absurdas. Por ejemplo, si contesto la demanda, pero no contesto un hecho, en materia del trabajo el hecho se tiene por cierto, pero si no contesto toda la demanda, solamente es un indicio grave en mi contra. Debería ser al contrario el efecto. Si no contesto toda la demanda, la consecuencia debería ser mayor a que no conteste un solo hecho. El Código General toma la experiencia del proceso del trabajo y dice, tanto por falta de contestación como por contestación deficiente, si el hecho es susceptible de confesión, la consecuencia será que se tiene por probado. Entonces, un eventual código proyecto, pues obviamente permitiría analizar estas figuras y muchas más. Este tema ha sido mostrar un panorama muy rápido, pero la idea es sembrar la inquietud de ir pensando en un eventual código porque es necesario. Los invitamos al Congreso de Cartagena, donde esto se va a debatir obviamente con más argumentos, con otras personas, y de ahí se sacará una conclusión para que si el instituto apoya, empiece a trabajarse en ese eventual proyecto. Por ahora es todo. Gracias.